te vas a arruinar, estás loco, a mí me han dicho de todo. Si tú, cuando compartes tu objetivo con alguien que te quiere de verdad, no ves el pánico en la cara de esa persona, es que te has quedado corto. Cuando no tienes dinero de verdad, pero tienes la pulsión de hacer algo, ahí es donde somos más brillantes. No conozco mejor anticipador de evolución del mercado inmobiliario que es lo que no mira nadie. Y luego tienes otro diferencial clave, es el... ¿Cómo se pueden comprar 20 o 30 inmuebles usando financiación si los ingresos son los que son? Siendo rechazado muchas veces, entendiendo que los problemas son oportunidades, vas a tener problemas y cuando los multiplicas vas a multiplicar el número de problemas. Entonces, lo primero es, ¿tú realmente quieres crecer? ¿Qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Javier Escobar. Bienvenido, Javier. Buenos días, Germán. Oye, muchísimas gracias por invitarme y es un placer estar contigo. Nada, el placer es mío. Además, vamos a dar un poco de contexto y ya te voy a pedir que te presentes tú. A ti te conocí ya hace unos cuantos años, una sesión de esas de bienvenida que hacía Carlos Galán, nuestro amigo común. Y recuerdo que me impresionó, no solo a mí, seguramente a los cientos de personas que allí estaban, un poco escuchar tu historia, tu trayectoria y hasta dónde habías llegado, porque cuando te escuchábamos hablar era la voz de la experiencia, ¿no? Era un perfil que, ostras, que estaba muy labrado en inversiones, en recorrer calle, bueno, tenías mucho conocimiento y se notaba eso cuando pues dabas consejos a las personas, en su mayoría pues más bien novatas, iniciados allí, ¿no? Que te hacían preguntas. Después tuvimos la suerte de coincidir en una quedada de Zona 3 en Castellón y allí en una mesa como esta estábamos compartiendo los dos, hicimos una ponencia probablemente y luego nos hicieron preguntas y recuerdo perfectamente, y lo he repetido varias veces sin tu presencia, que las preguntas, yo creo que un 70% iban dirigidas a ti, lo cual no me puso celoso, al revés, lo entendí perfectamente. De hecho, hubiese deseado que el 100% hubiesen ido para ti, porque yo también tenía muchas preguntas que hacerte. Así que hoy voy a aprovechar y te las voy a hacer. Así que, bueno, para que la gente te conozcan, dado este contexto, por lo menos de la parte que yo conozco de ti, cuéntanos, ¿quién es Javier Escobar? Bueno, yo de formación soy ingeniero. Además, saqué la carrera trabajando y con niños, muy duro. Empecé a trabajar con 17 años, o sea que una trayectoria fuerte. He trabajado fuera y soy sobre todo, un inversor inquieto. Entonces, tengo muchísima curiosidad y muchísima inquietud por cómo evoluciona todo a nivel social. Me parece fascinante. Y eso me invita siempre a estar viendo inconsistencias que se puedan aprovechar para generar valor. Entonces, es quien soy básicamente. Muy bien, inconsistencias para generar valor. Esta yo creo que es una clave muy buena y iremos comentando sobre ello a lo largo de la entrevista. Cuéntanos un poco cómo empezaste en la inversión inmobiliaria y cómo ha sido ese recorrido hasta llegar a ser el inversor que eres hoy. En mi caso, la inversión empiezo por necesidad. Tengo un divorcio que me deja en una situación económica muy complicada. Tenía una vida estupenda, pues viajaba con mis hijos, con mi exmujer, y eso me gustaba mucho y nos permitíamos viajes muy buenos y bueno, pues un nivel de vida o un ritmo de vida muy correcto y que me gustaba mucho. Me divorcio y la situación económica en la que quedo es muy complicada. Prácticamente no llegaba a final de mes, incluso en ocasiones tenía que pedir ayuda a mis padres y bueno, pues eso me martirizaba por completo. Entonces me obsesioné con generar ingresos recurrentes adicionales al salario que tenía. Sobre todo, mi objetivo era poder volver a hacer viajes con mis hijos, que era algo que no tuve que dejar de hacer y que me martirizaba mucho. Entonces empiezo a ver opciones para generar ingresos recurrentes y empiezo sobre todo por renta variable, dividendos, empiezo a ver el mundo de los derivados, CFDs. Entonces fui pasando por todas las etapas. Primero hice un plan con el tema de dividendos, pero vi que resulta que las empresas variaban en su estrategia de remuneración a los accionistas, por lo tanto tampoco era sostenible porque necesitaba algo sostenible en el tiempo. Eso es. El tema de trading, pues estuve haciendo trading, pero yo también tengo un punto como muy obsesivo, entonces llegaba un punto en el que estaba horas en la pantalla pegado y me sorprendía a mí mismo pues estando con mis hijos y viendo los gráficos. Entonces decía, joder, es que es un modelo de esclavitud y sobre todo que no dependían los resultados de las tácticas o de las estrategias que me había marcado. Tenía un factor de aleatoriedad
altísimo y por lo tanto tampoco iba a poder considerar que los ingresos fueran estables y recurrentes. Si acertaba muchas veces no era por mi desempeño y si fracasaba tampoco era porque yo hubiera hecho las cosas mal, sino que el mercado funciona de una forma muy aleatoria. Estamos hablando de aproximadamente el 2012 y entonces a mí me horrorizaba el mercado inmobiliario. Me parecía de verdad, o sea, una cosa muy básica, lo del ladrillo. Me venía a la imagen pues, grandes constructores, Jesús Gil, El Pocero, tal. Era una cosa que me horrorizaba, ¿no? Yo me sentía como algo más sofisticado, con graficando, con derivados, tal. Pero empecé a ver que había unas inconsistencias en el mercado inmobiliario muy interesantes y que a pesar de que estaba absolutamente demonizado, imagínate 2012, decir que ibas a invertir en el inmobiliario era ver la cara de pánico en la persona en la que estabas, con la que estabas hablando. Pero empecé a ver que sí, que podía generar rentas, que esas rentas eran muy razonables y que además, bueno, pues que había una serie de situaciones en el mercado que eran muy aprovechables. Y entonces pasé como casi un año estudiando el tema inmobiliario, zonas, tipologías y demás. De la primera cosa que me di cuenta rápido es que es un ecosistema apasionante, es enorme. O sea, no tiene nada que ver el tema de logística o el tema industrial con el tema de viviendas de lujo, viviendas para personas más normales, etcétera. Y entonces empecé a apasionarme mucho. Hice mi primera inversión en septiembre del 2012 y bueno, pues fue durísimo. Yo estaba solo, todo lo que había conseguido aprender era de bibliografía que había americana, mercado que es distinto, tanto te diría en esencia como en la práctica del mercado que tenemos en España. Y aparte es que no sabía nada, o sea, no tenía ni idea y las pasé canutas. O sea, yo ahora miro con haciendo historia y fue durísima esa primera inversión. Pero conseguí salir adelante, conseguí que se alquilara y conseguí que empezara a generar el rendimiento que había analizado. Y entonces eso fue un subidón brutal, brutal, porque después de todo lo mal que lo pasé para ponerlo en producción, el ver que empezaba a generar y que un mes y otro mes entraba ese ingreso, pues me estimuló muchísimo. O sea, fue tremendo. Fue tan duro como que tardé un año en hacer la siguiente, pero yo me había planteado o había establecido un objetivo que era que iba a hacer 10 pisos en 10 años. Esos 10 pisos iban a generar un rendimiento neto antes de impuestos de 200 euros mensuales cada piso, con lo cual serían unos ingresos brutos de 2.000 euros, de tal manera que sea un ingreso equivalente en aquel momento a la jubilación, ni siquiera máxima, pero más o menos una jubilación elevada, pensando que estando en ese nivel de jubilación, el nivel de vida que hubiera en España siempre iba a estar más o menos adecuado a esos niveles de jubilación y por lo tanto, digamos que iba a poder no morir de hambre y poder pagarme una vivienda de alquiler y tal. Entonces, el objetivo era ese, 10 pisos en 10 años, 2.000 euros al mes, de tal forma que si me despedían, pues pudiera salir adelante también con mis hijos y ese excedente, hasta que llegara la situación de que me despidieran o que fuera, lo destinaría pues a viajar con mis hijos y a hacer las actividades con mis hijos que había estado haciendo y que no podía hacer. Entonces, así es como llego a la inversión inmobiliaria. ¿Qué pasa? Que ese planteamiento de 10 pisos en 10 años empiezo, el primer piso fue horroroso, el segundo ya me costó muchísimo menos, o sea, había tenido un aprendizaje brutal. Entonces me costó mucho menos, me costó más financiarlo, pero me costó mucho menos operativamente ponerlo en producción. Había aprendido muchísimo. Y además me gustaba y como que le había cogido eso, el gusto, ¿no? Y entonces hice el segundo y luego ya continué y logré el objetivo de los 10 pisos al cabo de unos 4 o 5 años aproximadamente. Ahí ya en teoría, porque tenía un nivel de gastos muy muy bajito, ahí ya en teoría había logrado la libertad inmobiliaria y ahí, o la libertad financiera. Y ahí tuve un punto muy extraño a nivel personal donde dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Esto me gusta, cada vez me cuesta menos. Hay todo un grupo de personas increíbles con las que colaboro, que además me enriquece muchísimo. ¿Y qué hago? Pues voy a continuar. Y entonces pues continué y bueno, pues ya sin ni siquiera marcarme un número, pero ya de forma mucho más intensa.
mucho más profesional, luego iremos hablando Sí. también, incluso ahora trabajando para clientes. No sé si es público, si lo puedes decir, ¿hasta qué cifra llegaste de inmuebles? Eh, Un rango aproximado. pues al final, como ha habido también compras y ventas, yo creo que el límite total estuvo incluso en pisos con otras personas en unos 30 y tantos, 30 y bastantes pisos aproximadamente. Bueno, casi que se podría decir que se te fue de la mano y algunos comentarios sobre lo que has dicho, no te quería interrumpir, me parecía súper interesante y has aportado 30 y pico pisos al mercado, que eso es algo que la gente no lo dice o no lo decimos, pero yo cada vez intento decirlo más porque creo que ha llegado un momento en el que se nos empieza a señalar y yo creo que es importante decir que esos 30 y pico pisos están en el mercado en alquiler, bien gestionados de una persona profesional que quiere, que entiende que el inquilino tiene que estar bien, que tiene que estar a largo plazo, que eso significa, pues, cuando hay reparaciones, gestionarlas, etcétera, etcétera. Que eso también se traduce en rentabilidad, que al final es un win-win y que la solución al gran problema que se nos plantea ahora en la sociedad de la vivienda viene por los dos lados, no señalando a un lado o al otro, ¿no? Yo te diría que actualmente la práctica totalidad de los inquilinos que tengo, a excepción de uno que he roto hace nada, todos llevan conmigo mucho más tiempo del contrato. Tengo, de hecho, uno de mis inquilinos lleva conmigo pues, desde el 2013, prácticamente desde ese primer piso. Sigue ahí el inquilino conmigo. Yo estoy súper feliz con mis inquilinos. Entiendo que ellos que siguen conmigo y que me tratan de maravilla están también súper felices y yo no concibo el negocio inmobiliario de otra forma que no sea win-win, donde el inquilino recibe el trato que a mí me gustaría o que me ha gustado recibir como inquilino, porque yo he sido inquilino hasta hace 2 días, y obviamente yo trato muy bien a mis inquilinos y mis inquilinos me tratan muy bien a mí. O sea, yo estoy súper agradecido y tengo un trato con ellos extraordinario. Y entiendo que debe ser así. Los inquilinos deben entender que tiene que haber una simbiosis entre casero e inquilino porque al final forman parte de un todo. Tú recibes una solución pues para tu familia, etcétera. Yo obtengo un rendimiento y una rentabilidad que me permite crecer y repetirlo y replicarlo. Sin rentabilidad no se puede replicar. Por lo tanto, es imprescindible que los inmuebles en alquiler generen esa rentabilidad que permita que se pueda replicar si tú quieres replicarlo, obviamente, pero en mi caso es así. Y en mi caso prácticamente todo ha sido viviendas. También he hecho algunos trasteros porque empecé a ver que había mucha necesidad de guardar cosas y que la gente no tenía posibilidades porque las casas cada vez tenían que ser más pequeñitas. Algún tema de trasteros, pero muy puntual porque luego los he necesitado para mis o cosas y para mis materiales, ¿no? Pero sobre todo viviendas. Y estoy muy, muy, muy feliz de... Ahora ya han sido más, probablemente más de 200 viviendas hechas en totales, tanto las que hemos hecho con Gentry Solutions como las que hemos hecho para clientes o las que he hecho para clientes, son más de 200. Son 200 familias o personas que tienen un lugar donde poder desarrollarse. Yo tengo alquileres en los que he ido viendo crecer a los niños. O sea, es que llega un bebé recién nacido, que ahora es una niña maravillosa de 5 o 6 años, y ese sitio que yo cogí destrozado, donde puse mi capital propio y lo convertí en algo, un lugar cómodo, un hogar para esa posible familia, es donde ese niño o esa niña se ha desarrollado. Pues eso me llena, vamos, absoluta satisfacción, ¿no? Muy bien, me ocurrió lo mismo. Además, yo viví ese 2012 también, fue mi primera vivienda. Eso que has descrito, la sensación, ¿no? Que la recuerdo perfectamente. Dicen que las sensaciones o las emociones son las que se nos quedan grabadas. Recuerdo esa sensación, lo he repetido más de una vez, de cuando iba a la notaría a firmar un préstamo personal para comprar un piso de 40.000 euros que ojalá hubiese comprado 50. Ya te digo. Y recuerdo la sensación que todo el mundo me decía, ¿estás seguro? O sea, era como todo el mundo, o sea, entendían que yo venía del mundo financiero, que más o menos sabía lo que hacía, pero aún así todo el mundo me pedía que me lo plantease. No, no, te miraban y te decían, te vas a arruinar, estás loco, a mí me han dicho de todo. Pero te digo una cosa, ¿eh? También he aprendido que en la formulación de objetivos, si tú, cuando compartes tu objetivo con alguien que te quiere de verdad, no ves el pánico en la cara de esa persona, es que te has quedado corto, ¿vale? Porque yo cuando les decía que iba a hacer 10 pisos en 10 años, yo creo que había gente que me quería abrazar diciendo, oye, te vas a arruinar, pero te queremos, si necesitas un lugar donde dormir o donde comer, yo te acogeré en mi casa. He entendido que
conviene buscar esa sensación de pánico en nosotros, si no, de verdad, te estás quedando corto. Y me pasó luego en el 17, cuando ya llegó a los 10 pisos, que, bueno, pues con las personas que están más cerca en mi círculo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y entonces yo reflexionaba en voz alta y decía, pues es que creo que sería capaz de poder llegar a los 100. Y entonces volví a ver el pánico en la cara de la gente. Y eso es un poco lo que te permite entender que estás en un objetivo bien alineado. Muy bien, buena reflexión. Y de hecho ahora esos 100 ya me empieza a sonar aquello de Estados Unidos, que seguramente tú te nutriste de ahí, pero no hace mucho entrevistaba a Borja, un inversor español muy sensato, pero que está invirtiendo en Estados Unidos, y le preguntaba, porque yo también he bebido mucho, ¿no?, de las fuentes americanas, pero allí parece que compran de miles en miles y yo no entiendo cómo hacen esas cosas. Y yo le preguntaba, el pobre tampoco sabía, bueno, pero es que yo he bebido tanto de esos podcasts que alucinaba, ¿no? O recuerdo un podcast, ya no recuerdo la cifra, pero era como 600 flips en un año. Y digo, ¿cómo es que 600 flips en un año, sabes? O sea, entiendo que hay una estructura inmensa, o sea, me puedo imaginar un poco lo que hace falta, pero me parece una barbaridad, ¿no? Entonces, esas cifras, ya 100 ya me parece como, ostras, ya es una cifra que ya está guardada para los fondos o para grandes empresas, ¿no? Bueno, que ya hace tiempo que están ahí, pero que no he visto muchos inversores de a pie, entre comillas, porque al final pues también hay una evolución y ya, probablemente muchos ya no somos el inversor de a pie. Pero hay una pregunta que seguro que muchos de nuestros oyentes se están planteando y es el tema de la escalabilidad. Yo creo que ahí tienes mucho a decir, sobre todo en base a financiación, porque entiendo que lo haces como financiación, a veces sí o sí no, pero cuéntanos un poco cuáles son esos secretos para conseguir escalar, ¿no? Porque mucha gente es el típico miedo de, oye, es que claro, mis ingresos llegan hasta donde llegan y luego, ¿cómo se pueden comprar 20 o 30 inmuebles usando financiación si los ingresos son los que son? Pues siendo rechazado muchas veces. Primero, la escalabilidad tiene que ser algo que tú desees, porque obviamente vas a tener problemas y cuando los multiplicas por más inmuebles vas a multiplicar el número de problemas. Entonces tienes que tener una gran querencia a los problemas, entendiendo que los problemas son oportunidades, tanto para resolverlos y poder generar una rentabilidad en eso, como para crecimiento personal. Entonces, lo primero es el factor intrínseco. Tú realmente quieres crecer, pero de verdad, no para ser más que otro, porque yo nunca me he mirado con nadie. Yo admiro muchísimo a personas que han hecho muchas más operaciones que yo y los admiro y me encanta. Y yo probablemente pueda o no pueda, no lo sé, pero esto es un poco como el golf. Tú tienes que tener tu propio hándicap, entonces tú tienes que marcarte si quieres hacer eso por una cuestión propia de decir, oye, voy a buscarme hasta dónde puedo llegar yo, que creo que es la excelencia a nivel personal, se basa en decir, oye, soy capaz de escribir mejor, soy capaz de hablar mejor, soy capaz de cuidar mejor a mis mayores o a mis hijos, o sea, soy capaz de encontrar la mejor versión de mí mismo o de mí misma, pues esa es la excelencia personal. Entonces, si tú en esa búsqueda va encaminada a la escalabilidad de un negocio que muy chupi guay, pero que es el Kaizen, ¿no? Lo que se te da bien, lo que te gusta, aquello que genera dinero, que puedes vivir de ello y que además es bueno para el conjunto de la sociedad, donde se intersectan esas cuatro bolas, es el Kaizen. Bueno, pues si eso es el negocio de inversión inmobiliaria, pongamos en viviendas, como es mi caso, pues a por ello. Y crece ahí porque obviamente cuanto más centrado y más equilibrado estés con lo que a ti te llena, vas a ser mucho más feliz, que es mi caso. A mí me hace muy feliz volver a poner una vivienda en el mercado. Nosotros, como sabes, cogemos viviendas que están reventadas, hemos cogido viviendas de incendios. Ahora, por ejemplo, estamos evaluando una vivienda de una persona que está hospitalizada pero que ha tenido diógenes y la vivienda está en un estado inutilizable. O sea, eso es una ruina, eso es algo, yo lo concibo como un drama social, porque es un espacio habitable que está absolutamente inutilizado. Pues qué menos que emplear mi capital propio o financiarme, conseguir que alguien crea en mi proyecto, me financie para poder convertir eso en pues un espacio habitable y que sea algo maravilloso para las personas. Entonces eso a mí me empuja a seguir creciendo en eso. Entonces allí donde se puede aportar valor, allí donde puedes generar algo útil para otras personas, es que es muy adictivo. Sí, sí, sin duda me ha gustado esa primera pregunta de cuestionarte si es lo que tú quieres, ¿no? Y es algo que repito muchas veces porque siempre
en paralelo a los grandes objetivos hay un precio a pagar. Y si tú, el motivo por el que lo estás buscando es el erróneo, hay gente que, no, yo quiero la libertad, vale, pero a lo mejor esos 10 pisos ya te daban esa libertad, es un trabajo manejable. ¿Para qué te vas a ir a 30 para tener más dinero si la libertad ya la tenías y a lo mejor te esclaviza como no lo hagas bien y no lo estés disfrutando y el motivo sea, como decía, el erróneo, ¿no? Entonces está muy bien hacerte esa pregunta. Y hay otra pregunta a mí que me gusta también invitar a la gente de mi alrededor a hacerse es cuál es el precio que vas a pagar y luego valorar si estás Total, dispuesto a ello. total. Todo resultado efectivamente tiene un precio y tienes que respetar esa transacción. Aquí no valen trampas. ¿Por qué? Porque cuando se hacen trampas, se toman atajos, el resultado a la larga siempre es malo o imprevisible. Y eso hay que evitarlo siempre. Yo concibo la inversión en inmuebles como una carrera de fondo a muy largo plazo, ¿vale? Independientemente de que se pueda hacer un flip, se pueda tomar un espacio que está reventado, se pueda aportar valor y se pueda poner en venta, tiene que ser algo que esté concebido para que la persona que va a comprarlo tenga un producto duradero, en la escala en la que estamos hablando, que un inmueble son décadas, como poco, o incluso siglos. Tenemos aquí al lado inmuebles de siglos. Entonces, hay que pensar en ese largo plazo y no debe haber atajos, ¿no? No te he respondido antes y te respondo ahora sobre el tema de financiación. Yo tengo que controlarme muchísimo a nivel personal porque tengo una enorme carencia por la financiación. Soy un inversor muy obsesionado con las métricas tal, y entonces el efecto apalancamiento en el inmobiliario vitamina mucho los resultados, obviamente. O sea, es un disparador de resultados. Por lo tanto, hay que controlarse para no estar sobreendeudado. Y yo tiendo al sobreendeudamiento. Entonces, he hecho financiación bancaria, he tenido pool bancario. Cuando digo pool es un concepto que la gente no conoce muy bien y es que los bancos se sienten mucho más cómodos consorciando. Es decir, si tú tienes deuda y esa deuda va a ir creciendo, el banco se va a sentir más cómodo si hay otros bancos que también participan y también te financian. Nunca les gusta ser el único tonto que te deje el dinero, ¿eh? Se sienten muchísimo más cómodos. Entonces, a medida que vas creciendo, el primer consejo importante es que tienes que preparar bien tu perfil y conocer y abrir a distintos bancos. Cuantos más, mejor. Más fácil te será crecer. Solo vas a poder crecer de verdad, yo diría, con un mínimo de 3, 4 o 5 bancos como mínimo, para crecer. Y además todos tienen que saber que los otros también están participando y que los niveles de deuda con cada uno de los bancos los tienes más o menos equilibrados y eso permite crecer. Yo no sabría decirte el límite, ¿vale? Buenísima esa reflexión, pero cuéntanos, a ver, entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo cobro 3.000, ¿no? Sabemos todos, entiendo que nuestro público ya está un poco formado y sabe que generalizando un 35% se puede destinar a pagar cuotas de préstamos e hipotecas, pero eso tiene un límite, que es el 35% de esos 3.000. A partir de ahí, ¿cómo llegas a esa afirmación de me atrevo a decir que probablemente no hay un límite? Pues tienes que entender, tienes que ponerte la camisa del analista de riesgos o del director del banco que tiene que presentarte para que le aprueben sacar dinero de la caja y dejártelo a ti, en lugar de dejárselo a otro que tiene un binomio riesgo-beneficio mucho más favorable. Y no tiene por qué ser beneficio, porque los bancos no están tan orientados a beneficio como a mitigación de riesgo en relación con el dinero que prestan. Primer ejemplo, si resulta que yo puedo asumir una hipoteca al 5%, pero tengo un nivel de riesgo muy elevado, y tu hipoteca es tipo fijo al 2%, pero con un nivel de riesgo mucho más bajo, el banco va a ir hacia ti. Por lo tanto, la primera cuestión es darle al banco todas las evidencias posibles que tengas en tu mano de que el modelo de inversión que estás haciendo es un modelo que tiene un nivel de fiabilidad suficiente como para que ellos de momento ya crean en ello y te permitan escucharle. Luego, obviamente, pues trabajar con distintos bancos, el haber pasado filtros de distintos bancos cualifica, te sube el scoring significativamente. Y luego, fundamental, el control de ese porcentaje de endeudamiento que tienes. Cuando tú aumentas tu nivel de endeudamiento, sí o sí tienes que obsesionarte con aumentar el nivel de ingresos en proporción. De tal forma que si tú con esos 3.000 euros has conseguido 1.000 euros de financiación aproximadamente, 1.000 y algo, tú tienes que generar ingresos equivalentes a esos 1.000 euros, de tal forma que ya vuelvas al banco con 4.000 euros de ingresos.
y el banco te va a permitir escalar en proporción al incremento de ingresos que tú has tenido. Hay que entender también que hay bancos, por ejemplo, que consideran el alquiler como un gasto y hay otros que no lo consideran como como un gasto. Por lo tanto, dependiendo de tu naturaleza también o de la situación que tengas, va a haber bancos que puedan ser más favorables que otros. Te tocará pagar peajes. Yo he pagado muchos peajes, he cogido muchas alarmas, no he llegado a coger televisiones porque les tengo aberración, pero seguros de todo tipo, incluso préstamos personales que no necesitaba porque resulta que estaba bonificado en ese momento el préstamo personal y había que cogerlo. Entonces, hay que entender que esto es win-win. Quien va al banco pensando que va a ganar él solo, ya te digo que va a perder. O sea, primero porque probablemente saldrá del banco sin esa hipoteca y por lo tanto un coste de oportunidad elevadísimo. Entonces hay que decir, oye, ¿cuánto me va a costar? Y esa factura la puedo meter dentro de mi modelo de negocio. Perfecto, pues ya está. Banco gana, el que vende gana, el de la inmobiliaria gana, el reformista gana, el inquilino gano yo. O sea, para mí la obsesión es hacer las operaciones win-win, que es la única forma inteligente y sostenible de hacer las cosas, ¿no? Estrujarse bien la sesera para que todos ganen en el proceso. Muy bien, pues súper interesante. Yo creo que has respondido y seguro que será muy útil para los oyentes. Seguro que habrá dudas, pues de qué bancos, oye, a mí los ingresos no me los tienen en cuenta, el otro solo 50. Bueno, pues al final yo creo que has abierto al principio este tema diciendo que aceptando muchos noes, ¿no? También, o llamando muchas puertas, no sé cómo lo has dicho, pero al final se entiende que habrá que hacer un recorrido, ¿no? Y que no el primero que vayas te lo va a hacer. Pero entiendo también que hay una parte que nosotros sí que podemos controlar, es cómo presentamos eso, cómo lo vendemos, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes dar algún tip de cómo presentarte de cara al banco para que tengan mejor en cuenta esos ingresos adicionales. Pues primero con tu ropita contable limpia. Es decir, tú tienes que ir al banco con unas cuentas que estén correctamente, o sea, no debes tener ingresos irregulares ni nada extraño. Si el banco te pide movimientos de 3 meses, envíale movimientos de 6 meses. Te sale gratis sacar el PDF o el Excel, envíale el PDF y el Excel para que le sea fácil filtrar. Documentales muy bien los contratos de alquiler que puedas tener, pues esas cargas. Si por cualquier circunstancia has tenido alguna situación de impago o algún tema, evidentemente resuélvelo antes, dáselo muy bien explicado porque te va a aparecer en el informe que ellos sacan, explícaselo muy bien antes de que te pregunten, documenta muy bien pues cuál es tu situación también personal. Pues si eres una persona que trabaja, un trabajador autónomo, pues tienes que enviarles todos los registros de pagos o de cobros que tengas y a ser posible, pues te diría que 3 o 4 años de aquí atrás. O sea, ellos tienen que entender quién eres tú, que no te conocen, no saben quién eres a nivel contable, ¿no? A nivel de evaluación financiera. Y luego también documentan muy bien el proyecto que vas a realizar, porque pecamos de decir, no quiero una hipoteca, pero ¿para qué quieres una hipoteca? Pues no, para un piso de inversión, pero ¿y qué piso? ¿Y qué números y tal? Y ahí dicen, bueno, pues no, es que he metido los números en el Excel de Carlos o en el Excel que me he preparado y sale todo muy bonito. No, documentaselo y demás. Yo siempre me acuerdo, mi hipoteca más complicada fue la segunda. La primera fue relativamente fácil. La segunda fue muy complicada porque ya el banco me dijo, uff, tenemos una hipoteca el año pasado para inversión y ahora otra, muy complicado. Entonces yo siempre recuerdo que con la directora del banco le dije, déjame un folio. Cogió el folio, le hice todo el desarrollo de números con la calculadora del móvil al lado, todo el desarrollo de números en el folio. Le dije, es que no puedo dejar pasar esto. Míralo tú. Y entonces ella, que estaba delante mío, dijo, es que es buena inversión. Venga, vamos a mandar tu perfil a riesgos y vamos a conseguir a ver si nos lo autorizan. Y nos lo autorizaron. O sea, de verdad, si tú eres capaz de documentar bien el proyecto que tienes, que es un proyecto bien preparado, porque si no, no vayas al banco, a ver qué pasa, no vayas. Ve bien preparado, ve seguro de lo que estás haciendo porque lo has analizado, has hecho tú el trabajo personal anterior, yo te diría que no deberías tener problema. Y si lo tienes, por cualquier circunstancia que no puedes optar, yo siempre animo a la gente que me dice esto a decir, opta a financiación privada. Hay un montón de gente ahí fuera deseando conseguir rentabilidad de cosas que estén bien armadas. Entonces, tú quieres comprar un inmueble para ponerlo en inversión, opta a financiación privada. Ahora, gracias a Dios, hay unas comunidades enormes como las que tienes tú, o como las que tiene Carlos, o como las que tiene Muñoz, que son fantásticas y hay gente además que sabe lo que está haciendo. Maravilloso.
Apaláncate en eso, tú lanza tu proyecto y pon el inmueble como garantía a quien lo esté comprando. Entonces, si yo, que no tengo dinero ni tengo posibilidad de conseguir financiación, voy a Germán y le digo, oye Germán, voy a comprar un piso en Madrid. Este piso me va a costar 130.000 euros. Tengo que hacerle esta reforma y lo voy a hacer de esta forma. Lo tengo ya toda la reforma, la tengo estructurada. Aquí tienes toda la memoria de calidades, tal, y demás. Y puedo ofrecerte un interés del 10% y darte el inmueble como garantía. El inmueble ya reformado, ¿vale? Yo asumo el 20% y los costes de compra y los costes de la reforma y tú financias el 80%. Con la garantía del inmueble a tu nombre en notario. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, seguramente te dirá que sí, yo te diría que sí, pero la duda para el inversor es pagando un 10% de intereses y una rentabilidad que no sé cómo estará, luego hablaremos justamente a continuación de rentabilidades, a lo mejor puede ser un 7 o 6 aquí en Madrid, ¿cómo le puede interesar eso al inversor? O sea, ¿en qué sentido le puede interesar? Ahí está tu trabajo. En conseguir algo que sea suficientemente interesante para quien tenga lo que tú necesitas y que a ti te deje lo suficiente para seguir creciendo. Eso quiere decir que si tú le vas a ofrecer a ese señor el 10%, obviamente tú tienes que conseguir un proyecto que al menos te deje un 20% de rendimiento, es decir, necesitas el 12%. Entonces, estrújate la sesera. O sea, yo no creo que haya mejor compañero de viaje que la necesidad. De verdad, cuando no tienes tiempo, haces milagros y sacas 25 horas del día. Cuando no tienes dinero de verdad, pero tienes la pulsión de hacer algo con voluntad, vas a estrujarte la sesera. O sea, ahí es donde somos más brillantes. Entonces, tú haz tu trabajo duro, el trabajo que no está dispuesto a hacer el que tiene el dinero, porque tiene otras cosas más importantes que hacer, que es buscar, remover, conseguir el contacto, conseguir ver el piso, currarte toda la memoria de la oferta tal y descubrir que tienes algo que genera el 12% de rentabilidad y que por lo tanto tú puedes pagar un 9, un 10% a quien tiene lo que tú no tienes y que no eres capaz de conseguir. Muy bien, muy buena respuesta. Ahora vamos, luego te preguntaré sobre rentabilidades y veremos cómo conseguir esas rentabilidades, quizá en Madrid o ciertos proyectos. Pero antes de bajar ahí, quería preguntarte, tú has invertido, has escalado muchísimo. No sé si lo has hecho como persona física o como empresa y cuál sería tu punto sobre ello. ¿Mejor invertir en pisos en alquiler usando la financiación como persona física, como empresa? ¿En qué momento cada una de ellas? Pues mira, es la pregunta del millón. Con Carlos, de hecho, lo he debatido muchísimas veces. Yo empiezo invirtiendo como persona física, ahora, de hecho, mantengo como persona física y, sin embargo, ahora justo estoy haciendo la transición a empresa. Para crecer, cuando eres muy pequeñito, como yo, el crecimiento te va a ser más sencillo como persona física por el efecto apalancamiento y también por la cuestión de incentivo fiscal, ¿vale? Aunque ahora con matices, ¿vale? Pero empezar como persona física te va a permitir crecer más rápido, pero menos saneado desde el punto de vista de protección legal, que puede ser importante llegado a una escala o llegado a un momento, y también te va a impedir poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, vender los inmuebles tiene un coste para el comprador mucho más alto si tú eres persona física que si eres empresa, donde puedes vender las acciones de la empresa que tiene los inmuebles y hay un ahorro, por ejemplo, del ITP, que ya pues, ese 6% en Madrid o el 10% que tenéis en Comunidad Valenciana, ya puedes negociar, decir, oye, 5 para ti, 5 para mí, ¿no? Porque yo me he preocupado de tener mejor armada la inversión que compras. Entonces te permite mucha más flexibilidad. Por lo tanto, creo que el persona física de la empresa no es uno contra otro, sino evolución. Arrancar como persona física y llegado a un determinado punto, si es interesante para lo que quieres hacer, considerar de forma muy fuerte el empresa. Ahora, de hecho, empresa está un poco más penalizada porque teníamos el régimen especial de arrendamientos que bonificaba con el 85%, que se redujo al 50%. ¿Vale? Entonces, ahora fíjate, si comparas fiscalmente, después de impuestos, persona física con empresas, ya de más de 8 inmuebles prácticamente están empatadas. Antes incluso era más favorable fiscalmente, pero ahora prácticamente están empatadas.
Y adicionalmente, pues tienes que meter el coste de la persona, que tiene que estar dedicada, etcétera. Por lo tanto, pues oye, hay que meterlo todo bien. Pero sí que es verdad, y lo que a mí me venía diciendo la gestora de, oye, míratelo porque la parte de protección que da la empresa es muy interesante y cuando creces entiendes el valor que tiene eso, que cuando eres chiquitín, pues no, a mí eso no me Quieres preocupa. crecer a cualquier precio. Eso es, Te eso va es. más el conseguir la libertad financiera que no la seguridad. Entonces, en mi caso, pues evolución, empezando como persona física y bueno, pues ya como empresa. Luego también depende del modelo, no es lo mismo el arrendamiento a largo plazo que el arrendamiento, o sea, o que el tema de flips, por ejemplo, ¿no? Pues si vas a comprar, reformar y vender aportando valor, pues a lo mejor tiene más sentido hacerlo directamente como empresa que como persona física, mucho más conveniente. Pero bueno, pues como te digo, depende y yo lo establecería por tipología y por grado de madurez del inversor. Muy bien, pues súper interesante. Y la última pregunta sobre ello, si decidimos hacer esa evolución, hemos comprado a título particular y llega un momento que decimos, oye, quiero seguir creciendo, tengo 6 inmuebles a título particular, ahora me interesa pasarme a empresa, porque sigo queriendo crecer y lo que comentabas antes, que para la gente que a lo mejor no lo haya escuchado, esa empresa, el REAP, el régimen este especial para empresas y acogerte a esa bonificación que comentabas, que también existe en empresas, hay un requisito que es que tienen que contratar un trabajador jornada completa. Eso hay un debate porque hay ciertos fiscalistas que admiten, porque hay alguna jurisprudencia por ahí, no sé si técnicamente es jurisprudencia, pero hay alguna sentencia que afirma que se podría incluso contratar a un tercero ese servicio. Sí, Pero bueno, ahí hay un debate, cada fiscalista y la gente que pregunta a su fiscalista y hagan lo que le dice él. El mío en concreto, la última vez que le pregunté me decía que tenía que contratar a una persona. Entonces, bueno, ahí para 8 inmuebles quizá no te compensa, quizá en Madrid, en una buena zona sí, pero en la mayoría de inmuebles que nosotros invertimos pues no suele compensar, pero si quieres crecer más puede tener sentido. Entonces, puesto este matiz para que la gente entienda lo de la persona, ¿cómo sería la transición? O sea, ¿y aportas algunos inmuebles que tienes a título particular pagando por ello? Porque va a tener un coste esa aportación. ¿O cuál sería el impasse o el proceso ese de pasar de persona física a empresa? Y luego la otra pregunta, ¿cómo planteas el crecimiento ahí? Porque según hasta donde yo tengo entendido, las empresas piden un histórico de normalmente un par de años para empezar a darte financiación, a menos que quieras avalar tú como persona física. pues yo te diría que es más fácil hacer un reloj suizo partiendo de cero que aportar inmuebles como persona física a una empresa de forma eficiente, legal y cumpliendo con todo. Es complicadísimo y además tiene un montón de matices que son la leche. Por ejemplo, si tú aportas las hipotecas que graban esos inmuebles a la SL, tienes que pagar el veintitantos por ciento, que puede llegar hasta el tipo máximo, que creo que es el 23 o el 25% de las hipotecas que aportas porque estás detrayendo beneficios futuros. Un matiz fundamental, porque lo primero que se te ocurriría es decir, oye, monto la empresa con el mismo banco que me está financiando y hacemos una subrogación a nombre de la empresa y ya está, todo sencillo, por la cuantía que se debe, que los inmuebles son garantía. No, no, no. Como aportes la hipoteca, estás muerto. O sea, estás muerto. Tienes que pagar un veintitantos por ciento de la hipoteca que aportas. O sea, te mueres. Por otro lado, tienes que aportarlo y tienen que tener actividad económica que seas capaz de demostrar. O sea, lo has dicho bien. 8 inmuebles y la persona contratada, bueno, pues todavía Hacienda puede considerar que esa persona no tiene una carga de trabajo suficiente que justifique que eso sea actividad económica. Y por lo tanto, pues te encuentres teniendo que enviar la agenda que tiene esa persona. O sea, tiene que estar muy, muy bien documentado que efectivamente es una actividad económica. Por otro lado, el banco. Obviamente el banco no financia igual, sí, y lo has dicho perfectamente, si te llega a financiar, pero es que si te llega a financiar no va a financiar igual a una persona física que a una empresa. En el caso de empresa estamos en un loan to value en torno al 60-70%, es decir, el valor de hipoteca respecto al valor del inmueble está en esos rangos. Una persona física pues puede estar, si es para inversión, 70, incluso puedes conseguir 80%. Por lo tanto, ahí ya tienes un diferencial importante. Y luego tienes otro diferencial clave, que es el tiempo. A nosotros, que financiamos activos que son a muy largo plazo, nos gusta financiar al máximo plazo posible y sin embargo en empresa está muy limitado, 10 años, 15 años, ya 15 años es muchísimo, 20 años es un sueño. Entonces encuentras ahí un montón de barreras y un montón de complicaciones
que se pueden ir salvando. Por ejemplo, en el tema de puedes conseguir mejores condiciones de financiación si tú como persona física te conviertes en hipotecante no deudor, es decir, avalas tú como persona física a la empresa, lo cual cualquier abogado, cualquier gestor, etcétera, te va a decir que ni de coña, que estás loco, porque, y es cierto, el fundamento principal de una empresa es que tenga esa cobertura con respecto a la persona física y ahí ya pues desaparece esa cobertura. Entonces, digamos que en esencia de la empresa no tiene sentido legal tomar esa decisión, pero puede ser la única válida para poder estar en los niveles de tipo de interés, duración y porcentaje financiado que tú avales a la empresa en esa adquisición. Luego también la aportación, si es compra o si es aportación a capital social. Si es compra y se genera una plusvalía, aunque tú le vendas al valor que compraste los inmuebles más los gastos, se los vendas ya de momento, la Hacienda te va a decir, oye, no, esto lo estás aportando por debajo de valor. Lo considero fraude. Lo tienes que aportar a valoración actual de mercado o como mínimo a valoración catastral, que normalmente Hacienda te va a decir que no, que a valoración de mercado. Entonces, pues ya tienes que andar haciendo valoraciones para que esos inmuebles estén valorados a valor actual para que lo puedas documentar, porque si no Hacienda te va a sugerir qué valor de mercado consideran ellos y a lo mejor pues es superior al valor de mercado que tú sabes que tiene ese inmueble, con lo cual tienes que andar documentándolo muy bien. Por lo tanto, es un proceso muy complejo, es perfectamente factible, pero donde hay que ir súper bien acompañado. Y hasta el punto que no está de más tener incluso dos opiniones distintas de dos fiscalistas que tengan interpretaciones diferentes, que con cualquiera que preguntes va a tener matices distintos. Bueno, pues te permitirá tener más colores en esa foto que te tienes que hacer de cómo va a ser el camino desde inversor como persona física al tema de empresa. Genial, pues oye, yo creo que has profundizado, yo creo que es suficiente, la gente seguro que se ha llevado muchísimo valor y es un tema además que me interesa porque yo, bueno, yo lo has dicho antes, es un eterno debate, ¿no? Que siempre estamos debatiendo y que al final parece como bastante consensuado que para pocos inmuebles tira millas como persona física, pero llega un momento que, bueno, ese debate se va haciendo cada vez más ruidoso y te tienes que empezar a plantear ciertas cosas por protección y bueno, pues y luego se miras el lado negativo, ¿no? La escalabilidad, qué precio pagas y si estás dispuesto a pagarlo. Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí por este tema. Podemos hablar, antes has comentado que eres muy obsesivo en KPIs, lo has dicho también cuando hablabas de los gráficos, del trading y aquello, pero también cuando hablabas de inversiones, en el endeudamiento, que tiendes a abusar de él porque entiendes muy bien lo bien que le juega, ¿no? A la gasolina que resulta para el Excel, ¿no? El endeudamiento para la inversión inmobiliaria. Entonces, te cuesta renunciar. De hecho, yo digo que por mi perfil de aversión al riesgo, yo no me endeudaría, pero como entiendo también cómo funciona, es justo lo opuesto. De hecho, yo he estado 4 o 5 años centrado en hacer flips, he abandonado casi mi cartera de alquiler y ahora dije, oye, me voy a volver a poner a hacer crecer mi cartera. Analicé una foto general, lo analizo como una cartera, veo mi ratio de endeudamiento y yo mismo me pongo nervioso de lo bajo que está, ¿no? Entonces digo, voy a intentar incrementar esto. Entonces, te quería preguntar justamente por los KPIs. ¿Qué KPIs mides? No solo de rentabilidad, que también, que qué rentabilidades mínimas exiges, pero ¿qué otros KPIs son importantes para ti cuando analizas tu cartera como un todo? El primero y fundamental es la rentabilidad. La rentabilidad es como la fiebre, o sea, como cuando te pones malito, que lo primero que hacen es medirte la fiebre, ¿no? Y si estás por debajo de 37 grados, la cosa no es preocupante. Si estás por encima, pues hay que preocuparse. Entonces, la rentabilidad es un poco lo mismo. Hay que distinguir muy bien porque la rentabilidad tiene que ir siempre asociada al riesgo del activo. En el caso nuestro de inmuebles, tiene también una componente muy de localización. Hay localizaciones que tienen mayor riesgo y hay localizaciones que tienen menores riesgos. También a la potencial revalorización del activo, también muy asociado a tipología de activo y revalorización. Entonces, en el caso de Madrid, que es el mercado donde yo más me muevo, diría que la inversión en inmuebles para alquiler en tradicional, para pues, familias normales, trabajadoras, tiene que estar en horquillas entre el 6 y el 8%. Vale, yo en su día me molesté, hay una ecuación que es el Value Added Cost of Capital, el WACC,
y hay unas tablas de Damodaran donde tú puedes calcular en función del coste de la deuda del país donde te estás moviendo, con luego unos factores de corrección, en qué rangos de rentabilidad tiene que estar el negocio en el que estás, comparado con el activo libre de riesgo, que sería el bono del país, que normalmente está vinculado al bono americano, al bono alemán, etc. Entonces, en aquel momento a mí me daba para el real estate en España, en residencial, estaba en el 7,6%. No lo he corregido actualmente, pero sí veo que las rentabilidades óptimas estarían entre el 6 y el 8%. Si son activos más prime, vas a estar al 50% de eso. Entre el 3, el 4%, 2 y pico, 4%. Perdón que Muy te prime. interrumpa, Sí. ¿hablamos de rentabilidad bruta o neta en esto? Bruta. Venga, perfecto. Rentabilidad bruta y además peras con peras. Es decir, no podemos comparar la rentabilidad en Comunidad de Madrid con el ITP de Comunidad de Madrid con la de Comunidad Valenciana. Entonces comparamos precio del activo listo para producir sin gastos de escrituración y el alquiler bruto, sin la repercusión de comunidad ni nada. Peras con peras. ¿Vale? Entonces, ahí en el caso de Madrid, si tú multiplicas por 12 los ingresos de alquiler brutos y los divides entre el coste de compra más la reforma, sin meter los gastos de escrituración, en un alquiler tradicional lo óptimo estaría entre el 6 y el 8%, en lo que se denominan zonas blue collar, que son personas trabajadoras, en servicios, etc. Lo que se denomina mercado white collar, que sería ya personas pues, ejecutivas, personas de oficinas, etcétera, va a estar entre el 4 y el 6%, y lo que es el prime, que sería pues, el ático de 400 metros cuadrados en barrio de Salamanca, pues te vas a encontrar rentabilidades que pueden estar entre el 0% y el 2 o el 3%, ¿no? Es muy para el inversor que ahora se llama el holder, ¿no? Que es el inversor patrimonialista, que lo que quiere es que su activo retenga valor. Y ya está, como normalmente se va corrigiendo con inflación, no le va a buscar una rentabilidad tan alta. Por eso es tan difícil en mercados o en localizaciones tan prime encontrar buena rentabilidad. Y dice, joder, aquí como la gente le interesa, porque no están buscando rentabilidad, están buscando mantenimiento. En el white collar, que tendría un nivel de riesgo inferior, estaremos eso, 2-4%. Y en el blue collar, 6-8%. En el caso de habitaciones, mi sugerencia es estar 50% por encima de esas rentabilidades. Entonces, podemos estar entre el 12 y el 14%, aunque en realidad ahora estamos entre el 10-12% aproximadamente en bruto en el caso de habitaciones en blue collar, y se puede estar entre el 8 y el 10% en white collar. Súper interesante, yo creo que la gente está haciendo ahí sus tablas de rentabilidad. Nunca lo había escuchado así como white, blue, etcétera, pero sí que había hecho referencia muchas veces a estas diferencias. Yo ponía siempre el ejemplo de Amancio Ortega, ¿no? Como ejemplo de, oye, este tío no es tonto, tiene mejores asesores que todos los que me estén escuchando probablemente, y está haciendo esas inversiones que hablabas de Prime, que le dan 0, 1 o 2%, pero en realidad su problema es distinto al nuestro. Lo que intenta resolver él es otra historia. Ingresa, no recuerdo si eran 2.000 o 3.000 millones cada año solo de dividendos, que quiere invertir para por lo menos que no pierda valor con la inflación, con lo cual real estate, buena idea, y si encima le da algo, pues eso que se lleva, ¿no? Entonces ya ese es el problema que tiene que resolver él, que lógicamente comprando pisitos de 100.000 euros, pues no podría resolverlo. Muy bien, ¿hay algún otro KPI que te guste fijarte en él? ¿Alguna otra métrica? El volumen. De hecho, no conozco mejor anticipador de evolución del mercado inmobiliario que el volumen, que es lo que no mira nadie. Y es gratis, es el número de anuncios que tienes, tanto en alquiler como en venta, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Madrid Centro tenemos aproximadamente unos 2,5 pisos en venta por piso de alquiler. Cuando eso empieza a variar, cuando empieza a haber menos alquileres y demás, el precio va a ir al alza. Cuando empieza a variar a la inversa, el precio va a ir a la baja. Y además lo hemos visto, bueno, yo cuando empiezo en el inmobiliario estaba bajando, de hecho el inmobiliario fue bajando hasta el 2016. Te cuento una anécdota, yo compré en el 2012 y había muchas noches que no podía dormir porque yo compré piso de banco que conseguí hipoteca al 100% y soñaba que me iba a llamar el banco para pedir aumentar las garantías, como te pasa con los futuros. Tú los futuros, cuando la posición va en contra tuya, el broker te dice más garantías y si no te cierro posición. Entonces yo soñaba que me iba a llamar la directora del banco para decirme, Javier, que tienes que poner 10.000 euros más porque tu inmueble había bajado 10.000 euros. Yo estuve viendo años mis pisos bajar de precio de mercado. Yo los corrijo mensualmente a mercado
Y entonces era de verdad un ejercicio, lo que pasa es que a mí me endureció mucho, porque el decir, madre mía, o sea, qué barbaridad, es que esto no para de bajar. Sin embargo, como lo mío era rentas y a muy largo plazo, decía, oye, pero sigue generando rentas de alquiler y los del banco no me han llamado para aumentar garantías, pues calladito y vamos a seguir así. Pero por eso, por ejemplo, ahora que el mercado está subiendo, el que tú compres un inmueble y pasen 6 meses y veas que tiene un precio superior, de verdad es que es maravilloso. O sea, porque cuando te pasa la inversa, dudas mucho de ti mismo y tú que empezaste en esa época lo verías, ¿no? Entonces, volviendo a los KPIs, el volumen, hay que vigilar muchísimo el volumen y vamos a hablar de volumen, por ejemplo, en Madrid. Yo lo llevo siguiendo desde el 17 que empecé a hacerme una tabla, más o menos mensual, siguiendo el volumen. Por ejemplo, en venta en Madrid tenemos entre 50.000 y 60.000 pisos en promedio, ¿vale? Actualmente, si ahora es idealista, hay 23.000 en venta. Es la leche. O sea, es una tercera parte del promedio, ¿eh? O sea, que está en torno a 50.000, una cosa así. Es tremendo. Y en alquileres, que estábamos más o menos al 50%, estábamos en unos 20.000, 30.000, una cosa así, ahora fluctuamos entre los 8.000 y los 11.000 anuncios de alquiler. Pero el que ha sido brutal ha sido la evolución a la baja de los inmuebles en venta, que es un indicador clarísimo de... tú, claro, tú vendes tu casa, te vas a otra, por lo tanto el resultado en el volumen es neutro, ¿vale? Cuando el mercado está equilibrado, el resultado es neutro y ese número de anuncios se mantiene. ¿Qué pasa? Que las personas ahora están pasando del mercado de alquiler al mercado de compra. Todos los que estamos comprando estamos viendo que competimos con personas que no están tan orientadas a inversión y que hacen compras, en mi opinión, menos eficientes. Por eso se caen tantas operaciones en financiación y demás, porque la gente no hace bien los números y bueno, pues no es un mercado tan eficiente, por eso hay tanta sobrevaloración. Y eso te lo da el volumen. El volumen lo ves clarísimo. Entonces, para mí el volumen es clave y hay cosas muy increíbles cuando te fijas en el volumen. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos una población que es Griñón, que puede tener 30 viviendas en venta y que fluctúa entre 0 y 1 en alquiler. Por lo tanto, el ratio que tienes ahí es un piso en alquiler cada 30 en venta. Entonces, siempre es negocio comprar de lo que hay mucho y vender de lo que hay poco. Entonces, en aquellas localizaciones donde los ratios son más bajitos y puedes tener 2 pisos en venta, uno en alquiler, van a ser mercados mucho más agresivos para el inversor que aquellas localizaciones que pueden tener, por ejemplo, 15 o 20 anuncios en venta y uno en alquiler. Pasa en Ávila, por ejemplo, que yo he invertido en Ávila, es un mercado que me gusta mucho y es un mercado que en alquiler hay mucha demanda y en venta hay mucha oferta. Pues mercados muy interesantes. Entonces esa métrica también es fundamental. Y luego también la evolución demográfica. Yo me he convertido casi en un apasionado en el tema de demografía porque es fundamental entender cómo está evolucionando y además es que es algo muy poco estático. Evoluciona mucho el tema demográfico. Entonces tienes portales donde puedes obtener, creo que es Foro Barrio, que en internet puedes encontrar las evoluciones barrio por barrio y además con un nivel de datos buenísimo que te dan las distribuciones, las densidades por localizaciones y demás. Entonces también la demografía para mí es muy importante. Entonces, por ejemplo, ver que en España llevamos los últimos años con un saldo neto de población de más 600.000 personas, viene 1.000.000, se van 400.000, saldo neto 600.000. Estamos ahora en 49 millones, ¿vale? Cuando hace 15 años éramos 44, pues es una evolución del 10% más. Y si ves hacia dónde se orientan y ves cómo van creciendo las densidades en determinadas áreas, vas a poder anticipar la localización idónea donde va a haber mayor demanda de vivienda, de habitaciones, etcétera. Entonces vas a poder posicionarte mejor. Qué buenos consejos. Datos demográficos, nosotros también nos encanta seguirlos de cerca para nuestros inversores en Nexia y sin duda pues el tema del volumen también muy importante y también sobre todo tener una foto a largo plazo, ¿no? Que tú vienes con ese dato de antes había 50, 60.000, ahora 23, ves la tendencia, que es lo importante también. Muy bien, oye, pues súper interesante. Has dado un punto que te quiero preguntar por él porque es un tema que me afecta personalmente o al que le doy vueltas y es que has dicho que cada mes actualizas el valor de tus inmuebles. Mi pregunta es, cada mes haces una revisión de ingresos, consolidas todos los ingresos con los gastos, actualizas la cartera, o sea, ¿eso lo haces mensualmente o exactamente cómo gestionas toda tu cartera? Ingresos y gastos semanalmente, pero valoración del inmueble mensualmente. Entonces, mensualmente yo
Me meto, veo cómo están los inmuebles en la zona y actualizo tanto el valor de mercado de mi inmueble como el valor de alquiler para saber eh, cuán bajo, o sea, yo ahora mismo todos los alquileres que tengo están muy por debajo de valor de mercado. Entonces veo cuál es ese gap y ya está, y lo considero, pero por lo menos tengo los valores. Entonces, yo estoy encantado con mis inquilinos y no me planteo nada más, pero tengo que entender cuál es la plusvalía latente que tiene ese inmueble con respecto al mercado. Y lo mismo pasa con el tema de venta. ¿Por qué? Y es fundamental, porque los mercados no evolucionan igual en venta que en alquiler. Entonces tú puedes tener un mercado que en venta va evolucionando a una velocidad y sin embargo en alquiler se dispara o inversa. Y normalmente suelen ser inversas. Y es curioso porque allí donde quiere vivir la gente de forma permanente, se centra más en comprar y hacen compras menos inteligentes porque son más pasionales. Oye, yo quiero vivir aquí y si en lugar de 180 tengo que pagar 185, los pago, ¿vale? Y no me planteo alquilar. Por eso muchas veces barrios que han mejorado significativamente, está pasando con Carabanchel clarísimamente, por ejemplo aquí en Madrid, donde la gente quiere vivir en Carabanchel, bueno, pues la evolución de precio tiene mucha más pendiente que la evolución del alquiler, que ha subido, pero no ha subido en la proporción del alquiler. Pasó con Fuencarral, pasó con Hortaleza. Por lo tanto, el actualizar tus rentas a mercado y tus precios de mercado de tus inmuebles te va a dar una visibilidad de cómo van evolucionando, ¿vale? Hay un libro muy bueno que habla precisamente que tienes que categorizar tus inmuebles en rentabilidad. Él hace la similitud con animales, ¿no? Pero digamos que lo que tienes que identificar es lo que ellos llaman una vaca muerta, que es, digamos, un inmueble que tiene una valoración de mercado muy, muy elevada y donde, sin embargo, el alquiler o se ha mantenido o incluso ha bajado. Y entonces ahí tendrías una plusvalía latente muy grande que podrías capturar vía actualización de la hipoteca, innovación, o vía venta, ¿vale? Pero es importante conocer eso y no es tan habitual, ¿eh? Yo lo hablo con los inversores y muchos de ellos saben lo que les costaron los inmuebles, intuyen cuál es el valor de mercado actual, pero no tienen tan claro si ese inmueble, digamos, tiene ahí una plusvalía latente que pueda ser capturable. Súper interesante. Yo intento hacer esos cálculos trimestralmente. Ahí te quería preguntar, ¿cómo valoras, cómo haces para valorar toda la cartera? Porque al final son bastantes pisos. ¿Usas alguna valoradora online y te centras en ese alquiler y ese valor que te da él para tener un dato objetivo? ¿O pones una parte subjetiva de lo que tú consideras por tu conocimiento del mercado? Y luego la siguiente pregunta, pues si las puedes relacionar, ¿todo el control lo haces en un Excel o usas alguna herramienta en concreto? Pues por desgracia en un Excel, pero tengo que evolucionar y estoy ahora valorando distintas aplicaciones que hay que son muchísimo más potentes y que hacen todo esto de forma mucho más eficiente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues la primera aproximación es euros metro cuadrado en promedio en la zona para esa tipología de inmueble, es decir, entro en idealista, caracterizo pues inmuebles entre tantas tantas habitaciones y saco de ahí la horquilla, te sale el precio medio metro cuadrado, entonces ahí me sale una primera aproximación. Luego me encanta la herramienta que tiene Idealista de valoración, que te da las horquillas, entonces también es muy, muy interesante. Además en Madrid súper realista, claro. Sí, Eso a veces falla, pero sobre cierto. todo en zonas menos pobladas. Claro, sobre todo cuando la muestra es suficiente, es Claro. mucho más precisa. Entonces, es una gran ayuda porque te da las horquillas y además hay que decir que está muy bien trabajada y que funciona bien. Y luego, válido con la componente subjetiva, obviamente, porque dentro de un determinado entorno pueden no tener nada que ver el bloque A con el bloque B. Entonces, tengo que meterle el factor corrector de conocer mi inmueble y conocer cómo es respecto al entorno. Muy bien. Me gusta, yo hago similar, pero claro, añadir ese componente subjetivo que a veces en algunos inmuebles me parece evidente, lo tengo que hacer porque veo que no es correcto el dato que me está dando. Claro, veo que le atribuyo un factor subjetivo que hace que no sea tan objetivo todo el análisis. Y bueno, siempre le daba vueltas a eso, pero bueno, me gusta escuchar que también vas por ahí. Muy bien, oye, pues vamos avanzando en la entrevista, vamos llegando de hecho al final de la primera parte, sabes que hay una segunda parte donde te voy a hacer una serie de preguntas rápidas para conocerte mejor, pero antes me quedan un par de preguntas más. Si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión?
Pues si pudiera empezar de nuevo, o más bien voy a decir lo que hice que me ayudó y lo que hubiera hecho que me hubiera ayudado más, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el empezar con el objetivo del 10 pisos en 10 años me ayudó muchísimo porque preparé todo para esos 10. Entonces yo me hice mi Excel de control de gastos ya con las 10 posiciones de los pisos. Pensé que tenía que abrir mucho el abanico de bancos porque intuía que no iba a ser fácil que un banco me financiara los 10. Entonces ya crecí con esa métrica de los 10. ¿Qué pasa? Que vi con el tiempo que cometí el error de multiplicar poco el objetivo. O sea, tenía que haber multiplicado por 10. Entonces, hay el libro este de Gran Cardone, que es el 10X, que va un poco de eso, de decir, no, multiplica tus objetivos por 10. Y tiene toda la razón. Y yo tendría que haber pensado en 100. Y tendría que haber mirado a 100. Me hubiera preparado muchísimo mejor, me hubiera sido todo muchísimo más fácil. ¿Vale? Porque si tú estás pensando en hacer un piso y preparas tu mente para hacer 10, de verdad vas a trabajar en un estado mental muy distinto al de un solo piso. O sea, vas a hacer las cosas con mucho más rigor, mucho más orden, vas a entender que a lo mejor un solo reformista no sería suficiente y buscarás alternativas y demás. Entonces, eso expande nuestra mente brutal, pero en todos los ámbitos, ¿eh? Centrados en la inversión, espectacular, pero también centrados en el entrenamiento personal o en cualquier ámbito, esa práctica de 10X que funciona también a la inversa, porque funciona también con un décimo de recursos, es decir, oye, voy a hacer esto que estoy haciendo ahora, pero voy a ver cómo lo podría hacer con un décimo de mi tiempo. En lugar de dedicarle 10 horas, ¿cómo puedo hacer esto mismo dedicándole una hora? Ya inmediatamente, solo formularse esa pregunta, mentalmente empiezas a hacer esquemas. O sea, notas cómo la mente empieza a trabajar. Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, ¿qué haría? Pues multiplicar por 10 los objetivos y trabajar de forma seria para ese múltiplo, porque me va a dar mucha más fiabilidad, un trabajo mucho más riguroso para mi objetivo real. Un consejo, si se me permite, aunque no me gusta mucho dar consejos, pero un consejo, si se me permite, que veo en la gente que empieza y con las personas que contactamos de las comunidades veo muchísima componente emocional. Entonces, el proceso de inversión debe ser un proceso riguroso y hay que intentar controlar muy bien las dos emociones que tiene todo aquel que invierte, ¿no? Que es la euforia y el pánico. Entonces veo gente con mucha euforia, pues voy a hacer no sé cuánto, tal, y cuando empiezas a rascar ves que no hay rigor, no hay un procedimiento tal, no hay unas buenas métricas detrás, pues oye, cálmate, siéntate, haz tu trabajo, dedica toda esa energía valiosísima a la parte de análisis de procedimientos, etcétera, y fenomenal. Y ya luego, a medida que vayas consiguiendo metas, vas a ir teniendo esos picos de subidón enormes. Y también la parte de pánico, que es la parálisis por análisis y tal. Siempre, siempre, siempre detrás de eso suele haber una falta real de rigor o yo recomiendo también mucho una labor de introspección donde probablemente incluso con un coach o con un psicólogo o psicóloga puedan ayudar muchísimo a encontrar dentro de ti qué es lo que te está frenando, lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Realmente es lo que quieres o lo estás haciendo porque tu vecino lo ha hecho, leído bien y tú no te quieres quedar atrás? Pero tienes algo dentro de ti que es el miedo a fracasar o el miedo a defraudar a las personas queridas que están muy dentro de ti desde tu infancia y que lo tenías ahí, que ahora ha florecido y que hay que trabajarlo antes de proceder. Porque yo siempre digo que no se debe invertir de manera incómoda. O sea, tú lo has dicho antes, que es que no es un camino de rosas, es todo lo contrario. Por lo tanto, si tú ya vas con una mochila muy llena de unas cargas emocionales anteriores, ese camino va a ser, o sea, horroroso. Y probablemente incluso puedas fracasar no por lo que has hecho, sino por todo lo que llevabas que no has limpiado o que no has trabajado correctamente a nivel emocional antes de proceder. Por lo tanto, pues ese sería el consejo, ¿no? La parte emocional, tanto para un lado como para otro, pues oye, hay que intentar equilibrar el diapasón, ¿no? Muy bien, has dicho que no quieres dar consejos, pero estoy seguro que mucha gente agradecerá esos consejos viniendo de la voz de la experiencia. Y hablando de experiencias, seguro que a lo largo de toda tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo, anecdóticas. No sé si nos puedes contar algún hecho curioso, alguna anécdota que hayas vivido. Sí, pues mira, hace nada Sareb nos vendió un piso que no era suyo,
por ejemplo. Maravilloso. O sea, Pero llegando a ir a notaría y todo, ¿cómo? ¿cómo? Y llegando a reformarlo. Ostras. Eso, ostras. Piso quemado en un incendio, en el fragor del incendio, bomberos, policía, vecinos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ese piso de quién es? Pues es del banco. Pues llamar al servicer, la policía, el servicer venir. Claro, vinieron de urgencia, tal, pusieron la puerta antiocupa, alarmaron y el piso que se había quemado no era el suyo era el de al lado. Y entonces, pues formalizar la venta de un piso que no era suyo. En este caso, se compraba en liquidez, con lo cual no había una tasación. En la tasación hubiera salido esto, ¿no? Que no es algo que vaya a pasar habitualmente. Se compraba en liquidez y demás, pues ahora pues demandas con la Sareb y demás, porque pues es un tema muy complicado, imagínate. Ostras. Y luego, pues, no sé, anécdotas de todo tipo. Pues, al principio de los tiempos que quise poner un trastero en alquiler para particulares, pues llamarme una persona que quería alquilar el trastero para encuentros con su amante. Wow. Trastero de 3 metros cuadrados. Y decir, pero que no puede ser, que es para almacenar cosas. A ti no te preocupes, que te da igual, que no sé qué y no sé cuánto, porque me preguntaba mucho si cabría una cama en el Lo curioso trastero. es que te lo acabe diciendo, claro. Claro, porque estaba obsesionado en si cabría una cama. Dice, no, si no será grande, una cama tal. Digo, sí, hombre, en vertical la puedes meter. No, en vertical no, en cama plana. Y entonces yo estaba muy asustado porque hay muchas personas que cogen trasteros para vivir, ¿no? Entonces, claro, ya todas las alarmas. Dije, mira, necesito que me lo expliques o necesito entenderlo porque no quiero que nadie viva, o sea, no me estoy planteando esto. Y entonces ya me confesó que, bueno, pues que era lo que se podía permitir para tener encuentros con su amante. Entonces, no sé. Y luego, pues, anécdotas de todo tipo con vecinos o puntos de suministro que estaban mal identificados y tener nosotros el consumo del vecino y el vecino el nuestro. Te diría que es que no hay semana que no hay alguna Alguna cosa así. sorpresa. Claro. Esta semana, por ejemplo, pues estamos con el tema este de Diógenes, que por desgracia también era una persona que tenía las mascotas en el piso, no las sacaba fuera. Y bueno, pues todo el tema de orines, era un suelo de tarima, se ha corroído por completo, pero como tiene componentes químicos muy agresivos, pues ahora tenemos que determinar si ha podido haber afección en el forjado de hormigón. Entonces, o sea, yo siempre digo que nosotros como inversores tenemos que ser como perros de presa oliendo los problemas, porque ahí es donde están las oportunidades. Claro, cuando un particular que va a comprar ese piso abre la puerta es que ni siquiera entran. O sea, cuando estuvimos viendo, hubo personas que no entraron al piso. Vale, pues ese es un piso idóneo donde nosotros podemos aportar muchísimo valor. Entonces es resolución de problemas y de situaciones continuas. Sin duda, oye, pues qué grandes respuestas. Vamos a entrar ya en la fase para conocerte un poco mejor. La primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué inviertes? Por el Kaizen, por la satisfacción brutal de ser lo que me gusta, lo que he conseguido que se me dé bien, lo que aporta y lo que genera ingresos. Muy bien. ¿Y dónde te ves dentro de 10 años? Pues si mi maravilloso socio Pablo, que hoy además es su cumpleaños, me lo permite, a su lado y no te sabría decir dónde podemos llegar, porque es un crack. Genial. La verdad que los dos creo que sois unos cracks. Hace referencia a Pablo Falcón, quien también se pasó por aquí. Aprovechamos para mandarle felicidades para su cumpleaños, aunque esto se va a publicar de aquí un par de meses aproximadamente. Pero bueno, que le lleguen esas felicitaciones. Y ahora sí, terminamos la primera parte de la entrevista y llegamos a la segunda, que básicamente son 10 preguntas que te voy a hacer, rápidas, en 3 minutos tengo ahí un cronómetro, y cuando tú me digas le voy a dar ya. Lo único, antes de pasar a esa parte, te quería preguntar si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar, o incluso si tienes alguna pregunta para mí, pues ahora sería el momento. Pues mira, aprovecho para hacerte una pregunta, a ver qué punto de vista tienes tú sobre todo el debate que hay ahora sobre el tema de la posible burbuja inmobiliaria. Sí, sin duda llevamos muchos años, quizá más de los que parece un ciclo sano, ¿no? En crecimiento. También es verdad que la corrección previa fue muy fuerte, o sea, venimos de muy abajo. Pero si yo analizo todo el entorno, intento meterle las métricas, intento ver una visión más de halcón, sin centrarme un poco en el ruido, nada me dice que el mercado vaya a corregir. De hecho, al revés, yo me he planificado volver a invertir en inmuebles en alquiler cuando parece incluso relativamente ineficiente, ¿no? Porque ha sido buenos años los últimos años. Claro, el futuro veremos, ¿no?
pero sí que para mí ha sido más eficiente porque ese dinero lo he podido hacer crecer de manera exponencial haciendo flips y ahora digo, oye, voy a invertir, aunque sea menos eficiente, pero mi hipótesis, y ahora te cuento, es que el mercado va a seguir creciendo. ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, primero, por varias variables que apuntan a ello. Primero, porque hay escasez. Todas las políticas que se están realizando apuntan a mayor escasez. O sea, no las políticas que están haciendo son parches que lo único que hacen es, pues seguramente darles votos a los políticos, pero no van a solucionar el problema, al revés. Van a generar todavía más tensiones. O sea, va a ser realmente muy delicado el mercado de la vivienda. Yo como ya no hablo como inversor, sino como miembro de la sociedad, me pongo muy triste. Yo soy padre de 2 niños. Me gustaría que se solucione de una manera más madura, más realista, con todos los lados. Oye, que todos tendrán algo que aportar y todos tienen parte de culpa. Oye, sentémonos, hablemos, busquemos una solución real, que probablemente no hay una solución definitiva, pero sí que hay cosas que pueden mitigar ese problema. O sea, digo que si miro alrededor en el resto de países, hay casos puntuales, pero por lo general no hay ningún país que lo haya solucionado. Es un problema que es generalizado. De hecho, si nos vamos a hace 100 años, ya había huelgas de alquileres, había quejas, hay libros documentados de que este problema siempre ha existido. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Aceptemos que hay que convivir con él, pero no compremos que hay que tensionarlo más. O sea, vamos a intentar mitigarlo y que la gente pues, pueda llegar a comprar o a alquilar una vivienda de una manera razonable, que ahora estamos en un momento en que está muy tensionado. Pero aún así, todo apunta a que va a estar más tensionado. No se está realizando casi promoción. Yo soy socio de un par de promotoras inmobiliarias, lo estoy viviendo desde dentro, 1 año y medio para conseguir los papeles, la licencia para poder construir. Ahora, por fin, después de 1 año y medio, el primer solar que compramos empezamos a poner piedras. Es muy lento, mucha burocracia, los costes son muy altos, es muy difícil construir en esos términos. En el alquiler ya lo estamos viendo que no hay oferta, tú mismo has dicho cómo ha caído, la oferta de venta también. Entonces, cada vez viene más gente, ¿no? Hay datos del Banco de España, muchos informes de, oye, cada año se crean 500.000 nuevos hogares en España, pero se construyen unos 100.000 viviendas. Tal cual. Tenemos problemas. Todo esto apunta a que se va a tensionar. Pero además hay un tema que para mí es muy relevante, que hizo que yo invirtiese más fuerte en 2017, que veía venir esa inflación. O sea, yo empecé a ver ya que se imprimía mucho dinero, que se salía de las crisis con dinero y era como, vale, yo poco recuerdo de la carrera, pero recuerdo perfectamente en primero de economía que te explicaban, oye, más base monetaria, inflación. Puede ser discutible que se ha incrementado un poco la base monetaria, a lo mejor no hay casi inflación, pero cuando se incrementa el dinero en circulación en cantidades ingentes, es una ecuación que no falla. Hay inflación seguro. Entonces yo dije, oye, voy a surfear esta ola, porque si no me va a atropellar. O sea, yo tengo dos opciones. Tengo el dinero parado y me empobrezco al calor de la inflación, que es lo que están consiguiendo en los bancos centrales los políticos, que al final me gusta lanzar este mensaje, me gusta esta pregunta, para que la gente entienda esto. Al final es casi una guerra contra el ahorrador. Y yo lo siento así. O sea, no siento que esté en lucha y estoy en plan que me atacan, sino que ¿cómo me protejo? Y además le doy la vuelta. ¿Y cómo me aprovecho de ello? Porque protegerme es invertir en un activo real. A unos lo harán en el Bitcoin, otros lo harán en inmuebles, otros lo harán, cada uno lo hará con lo que considere, pero tienes que protegerte de esa inflación que lo que va a hacer que tu dinero pierda valor. Los inmuebles está demostradísimo que al calor de la inflación se incrementa el valor, sobre todo si pensamos en largo plazo. Luego habrá esos ciclos que veremos cuando hay la corrección, pero a largo plazo, sin duda, es una muy buena medida para protegerte de la inflación. Pero además, como buen inversor que soy, o no sé si soy bueno, pero como inversor que soy, que me corre en la sangre, digo, ¿y si esa ola además afilo bien mi tabla y la surfeo y saco provecho? Total. ¿No me quieren atacar? Pues yo ahora voy a aprovecharme de ello. Y básicamente me endeudo para ya no solo surfear la ola, sino sacar provecho. Sí. Entonces, mi foco es que los próximos años voy a invertir bastante en alquiler por esos motivos que acabo de definir, porque siento que si no el dinero que tengo va a perder valor y digo, no solo quiero que mantenga valor, sino le quiero sacar punta a esa tabla y surfear la ola el primero, ¿no? Entonces es un poco el foco que yo me estoy planteando para los próximos años. Increíble. Recuérdame que te llamé para mi primera entrevista cuando monté un canal. Fantástico y coincidimos plenamente. O sea, viene un periodo de escasez en vivienda que asusta. Sí, sí. Y no he comentado el punto, ahora estamos estos días en las noticias, cuando salga el podcast probablemente nos habremos olvidado o habrá cambiado la realidad, pero se está aprobando un plan de 200.000 millones en Europa para rearmarnos. O sea, yo cuando veo estas noticias, automáticamente mi cabeza dice inflación, porque eso es deuda. O sea, y es dinero que se va a imprimir y eso significa que nos vamos a empobrecer, el dinero va a perder valor y los activos se van a revalorizar. No es que se revaloricen, es que al final
mantienen el valor, pero que comparado con el dinero se están revalorizando. Es un poco el argumento de la gente que invierte en Bitcoin, que últimamente está hablando con algún amigo que invierte no desde la parte especulativa, sino entendiendo la raíz como un activo. Y explica eso, que no es que se revalorice el Bitcoin, es que el dinero pierde valor. Eso es. Entonces, un poco lo que hacen los inmuebles también, ¿no? Y además me puedo apalancar, lo cual es redondo. Sí, totalmente. Muy bien, pues vamos allá con esas preguntas rápidas. Son 3 minutos y cuando tú me digas empiezo a disparar. Yo tengo ahí el cronómetro. Empezamos. ¿Vives en propiedad o en alquiler? En propiedad por obligación marital. Si no, viviría en alquiler sin duda. ¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Molina de Segura, en Murcia. Buenísima. ¿Alquiler o flipping houses? Ambas. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Win-win, mentalidad win-win. El que no tenga mentalidad win-win, fuera. Muy bien. ¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? André Costolani, sin duda. ¿Tienes alguna manía que te caracterice? Lo compulsivo. ¿Te cuidas? Mucho menos de lo que debería, pero ya estoy trabajando en ello. Muy bien. ¿Cómo te gustaría cuidarte? Ahora voy a tirar de entrenador personal para conseguir tener adherencia con el entrenamiento. Muy bien. ¿Libros o series? Libros. ¿Me recomiendas uno? El de 0 a 130 en 3,5 años. Wow, no había escuchado. Lo buscaré. ¿Película favorita? Tengo dos. Big Short, que explica la crisis subprime, y también Mr. Brooks, de Kevin Costner. Muy bien. Big Short, el libro es buenísimo, por cierto. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder? Pues más que un restaurante, un gin tonic a media tarde en el Raffles en Singapur. Muy bien, tomada nota. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad, las personas que me rodean, que son espectaculares. ¿Y el éxito? Pues poder venir a grabar contigo después de dejar a los niños en el colegio. Qué guay. Y esto, la inversión inmobiliaria, es una de las cosas que nos da. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Encontrar o seguir buscando el punto de excelencia propio. O sea, mi nivel de máximo desempeño, el seguir en esa búsqueda es el objetivo y el sueño que tengo. Muy bien, estoy seguro que los oyentes, los espectadores verán y podrán haber visto que lo estás consiguiendo. Vamos, tienes un nivel altísimo. Y bueno, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y además aprovechando, no lo hemos comentado antes, pero era tu salida del armario en público, ¿no? Porque Sí. es la primera vez, habías hecho apariciones, hemos comentado antes que con Carlos colaborabas, Sí. incluso te pasaste por su podcast al principio, pero no habías dado la cara físicamente como tal. Así que bueno, agradecerte también que hayas decidido hacerlo en mi podcast. No, a ti por la oportunidad y desde luego, vamos, hacía mucho que no se me pasaba tan rápido este espacio de tiempo. Muchísimas gracias. Nada, a ti y nada, si la gente te quiere encontrar, no sé si quieres mantener un perfil bajo o si quieres dar alguna web, algún mail. Sí, pueden encontrarme al final de invip.club, con las dos con V. Al final tiene una dirección de correo electrónico y ahí estamos encantados de responder a todo el mundo, ¿no? En invip.club, que es con lo que tenemos con Pablo Falcón, y al final tienen el correo electrónico. Genial, pues lo buscaremos, lo dejaremos también en los recursos de la entrevista para que todo el mundo pues, lo tenga fácil encontraros. Muchas gracias, Javier. Gracias.